Estoy con gusto participando de esta noche con ustedes para compartirles este tema en la dimensión espiritual que creo que a cada uno de nosotros nos hace muy bien seguir creciendo de manera espiritual. Escogí este tema con la intención de hacer eco a lo que recientemente, unas semanas atrás, estuvimos celebrando en la liturgia de la iglesia, que fue el tiempo de Pentecostés. Entonces, esta conferencia tiene ese enfoque, ¿no? Estaremos conociendo un poco más, quizá algunas cosas que son nuevas, algunas cosas que quizás serán de recordatorio para cada uno de nosotros. Pero el tema se llama así, el Espíritu Santo, el gran regalo de Dios a la iglesia. ¿Y por qué elegí este tema? Pues realmente yo creo que estamos viviendo en un tiempo muy especial en nuestra historia, en nuestro caminar como hijos de Dios. Y creo que el Señor Jesús nos dice siempre que tenemos que leer los signos de los tiempos, tenemos que conocer cuáles son esas corrientes de pensamientos que están presentes en nuestro tiempo, cuáles son esos pensamientos que están influyendo en nuestra generación hoy en día. De muchas maneras estamos viviendo un tiempo muy difícil. Vemos que hay muchos problemas en el mundo. Hay muchas situaciones complicadas, escuchamos de situaciones difíciles alrededor del mundo, muchas catástrofes. Si nosotros encendemos el radio, la televisión, o vemos las noticias en las redes sociales, nos daremos cuenta que estamos quizá en una etapa bastante complicada. Pero además de eso, estamos viviendo en un tiempo de descristianización. Como decía un cardenal aquí en los Estados Unidos, el cardenal Donald Ward, que es como si hubiese un tsunami de secularismo. Es decir, que miles y millones de personas que fueron bautizadas hoy en día no están practicando su fe católica. Miles de personas que han caminado esperando por Dios y ahora pues simplemente ya no tienen una relación con Dios o con la iglesia. En la iglesia hoy en día vemos con mucha tristeza cómo muchas personas con el paso de la pandemia dejaron de practicar la fe católica. Y esa es una tentación que nuestra sociedad tiene, es la tentación de desaparecer a Dios de sus vidas y ponerlo siempre a los márgenes. Y bueno, esa ausencia de Dios en nuestra cultura el día de hoy está dejando un vacío muy tremendo. Muchas personas están experimentando como este vacío espiritual. Y a pesar de que se han abierto las iglesias nuevamente, se ha vuelto poco a poco, digamos, a esta nueva manera de vivir la vida o lo que se conoce como la nueva normalidad. Eh, pues hay un vacío tremendo en la vida de muchas personas y muchas personas que están experimentando ese vacío espiritual están tratando de llenar esos vacíos con otras cosas. Entonces tenemos una cultura de mucho narcisismo, personas que ponen sus altos valores sobre las posesiones materiales, sobre la libertad sexual, el éxito personal y todas esas formas que de alguna manera son una idolatría, dejan un tremendo quebrantamiento. Muchas personas están experimentando esos vacíos y esas heridas y de hecho estamos nosotros como si estuviéramos rodeados de huérfanos espirituales. Personas que no tienen la idea de dónde vienen o hacia dónde van, o qué significa la vida, o cuál es su destino. Personas que no saben qué es el verdadero amor o cómo encontrarlo. Y la mayoría de ellos no saben que hay un Padre Celestial que les ama perfectamente.
A eso es lo que se le conoce como huérfanos espirituales. Estamos rodeados por personas que van caminando heridas, personas que son como caminantes heridos. Pues aparentemente, pues ellos se ven bien, se ven exitosos, pero muchas personas están cargando heridas profundas en sus corazones. Y mucho de esas heridas es por una cultura que ha rechazado a Dios, una cultura que va dejando a Dios a los márgenes. Y bueno, pues yo creo que todavía estamos en este mismo tiempo de la historia. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo muy, muy poderoso en nuestra historia. Él nos dice, levanten los ojos y miren los campos, que la cosecha ya está lista. El Señor quiere hacer una gran cosecha de personas, personas que no lo conocen a Él ahora, personas que están perdidos, hijos e hijas que caminan en la oscuridad y que van separados de Dios. Pero el Señor quiere deslizarlos a los brazos de Jesús, y es en este mismo momento de la historia, en esta época de secularismo, en este tiempo de falta de fe, en falta de Dios, es en este tiempo en que la iglesia nos está llamando o nos está dando una llamada muy profética, y es el llamado de la nueva evangelización. Bueno, en realidad, eh, ese término de la nueva evangelización no es tan nuevo porque comenzó con el Concilio Vaticano II. Y en la carta del Papa Pablo VI acerca de evangelización, él dice que la evangelización es la vocación y la identidad de la propia iglesia. Es decir, que la iglesia existe para evangelizar. La identidad de la iglesia es evangelizar. Luego el Papa Juan Pablo II, él en alguna de sus homilías, él dijo, creo que ha llegado ese momento de enfocar toda la energía de la iglesia para una nueva evangelización. Algunas personas pues pensaron que solo era como una buena idea del Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero bueno, con la llegada del Papa Francisco, esto se ha hecho una llamada aún más fuerte. El Papa Francisco en la encíclica de la alegría del Evangelio, él dice, no podemos quedarnos pasivamente esperando en los edificios de las iglesias. Necesitamos movernos de un ministerio pastoral que se conserva a sí misma a una pastoral misionera. La iglesia es una comunidad de discípulos en misión. Bueno, creo que esa es una bonita definición de la iglesia. La iglesia es una comunidad donde experimentamos profundamente una hermandad unos con otros. No es solo una organización, sino que hay un compartir de vida y es una comunidad de discípulos. Eso quiere decir que cada católico debería saber su identidad, debería identificarse como un seguidor de Jesús, o como el fundador nuestro de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad nos dice, que cada católico tiene que ser un misionero, cada católico tiene que ser un apóstol. Eso quiere decir que pues cada católico, cada persona que ama a Dios, cuando se despierta en la mañana, lo primero que debería de preguntarse es preguntarse a sí mismo y decir, ¿qué es lo que Jesús, el Maestro, el Señor, mi Dios, quiere de mí en este día? Eso quiere decir que el ser discípulo de Jesús es más importante que cualquier otra cosa. O al menos eso es lo que debería de ser. La iglesia está llamada a ser una comunidad de discípulos en misión. Significa que cada católico tiene una misión. Un verdadero discípulo, pues también hace discípulos.
Cada verdadero discípulo es también un evangelizador que sabe que Dios lo ha puesto donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, para llevar buenas noticias a otros. Ese es el llamado que la iglesia nos ha dado por hace más de 50 años atrás. Es el llamado a la evangelización. Entonces, pues yo creo que es bueno parar por un momento y preguntarnos unos a otros, pues, cómo vamos con esa misión, cómo estamos haciendo esa misión, cómo nuestras vidas están respondiendo a esa llamada que la iglesia nos ha hecho desde hace 50 años atrás. Sería muy bueno preguntarnos nosotros mismos con honestidad si vemos que cada católico lo primero que hace al despertarse es preguntarse acerca de su identidad como discípulo misionero de Jesucristo. Es preguntarnos con honestidad si vemos católicos llenos de fervor por evangelizar, por contagiar la buena noticia de nuestra fe. Si vemos nosotros a personas en gran número para recibir los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, y con ello unirse a nuestra iglesia. Pues la realidad es que en gran parte del mundo, pues no vemos eso. Vemos todo lo contrario, vemos que el mundo de católicos practicantes está disminuyendo de una manera increíble y vemos que el número de católicos no está creciendo, sino todo lo contrario, está disminuyendo. Vemos que los católicos están dejando la iglesia y algunos otros pues se van a otras iglesias y realmente vemos que muchos se convierten en personas que no practican ninguna religión, que no están no confiesan ninguna fe. No solamente se van de la iglesia, sino también dejan de creer en Dios. Aquí en los Estados Unidos, el número de los católicos practicantes está cayendo de una manera tremenda y muy rápidamente. Y es solo porque los inmigrantes hispanos es que los números se ven un poquito mejor. Pero hoy en día aquí en los Estados Unidos, incluso los inmigrantes hispanos se están yendo de las iglesias. Y la razón es porque el secularismo es muy poderoso. Entonces, leyendo todos estos signos de los tiempos, creo que nos lleva a una gran conclusión. Y es que estamos olvidando algo. Todavía hay algo que no está donde debería de estar. La iglesia es como un gigante dormido y nuestra pregunta es, ¿cómo vamos a despertar a ese gigante? ¿Qué haremos nosotros que somos la nueva generación de evangelizadores para que esta evangelización despegue? Deberíamos nosotros de preguntarnos qué es lo que está faltando. Deberíamos nosotros tener esta preocupación porque cada vez hay menos personas que creen en Dios, porque cada vez hay más personas que dejan nuestra iglesia. Y bueno, pues creo que eso que está faltando, nosotros lo vamos a encontrar estas respuestas si echamos una mirada más de cerca a la primera evangelización, la evangelización del mundo antiguo, cuando fue la explosión del cristianismo. ¿Cómo pasó esto? Que un grupo pequeño de discípulos, un grupo pequeño de hombres, pescadores, recolectores de impuestos, mujeres que se dedicaban a la prostitución, gente ordinaria, los primeros cristianos, ¿cómo es que este pequeño grupo de personas han podido revolucionar el mundo para Jesús? ¿Cómo es que ellos lograron cambiar el mundo? Bueno, esa expresión de
de cambiar o revolucionar el mundo está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, cuando Pablo y Bernabé empezaron a evangelizar Tesalónica. Hubieron algunos judíos que se enojaron y no se quedaron tranquilos y empezaron a perseguirlos y los llevaron con las autoridades en la ciudad y les gritaron: ¿cómo es posible que estos hombres que han revolucionado el mundo han llegado hasta aquí? Y esa expresión de aquellos que han revolucionado el mundo está en este capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que, bueno, estos judíos pues tenían más razón de lo que sabían. Los cristianos realmente sí revolucionaron el mundo. Ellos tenían todo un sistema de valores. Ellos proclamaron que el César no es Señor, que no era el sumo Señor. Ellos proclamaron que Jesús es el Señor y que Él ama a cada persona con un amor inigualable, con un amor incomparable. Y por eso es que cada ser humano tiene un gran valor. Y los cristianos proclamaban eso. Y no solamente que lo proclamaban, sino que también lo vivían. Nosotros en Hechos de los Apóstoles podemos hacer un recorrido de cómo eran las primeras comunidades cristianas y podemos darnos cuenta que nos dice que los primeros cristianos se amaban tanto, incluso hasta tenían compartidas sus cosas, tenían cosas en común. Y, y bueno, pues incluso cuando no era nada seguro de ser cristianos, porque ellos constantemente eran perseguidos, aún así miles y millones comenzaron a venir a Cristo y se unieron a la iglesia. Así fue como para el siglo IV, este pequeño grupo de cristianos se convirtieron en casi la mitad de la población. Fue un crecimiento explosivo. Y uno debe de preguntarse, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál fue su dinámica? ¿Cuál fue su método? ¿Cuáles fueron esas herramientas de evangelización? Bueno, pues podemos, encontramos la historia en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y yo creo que Hechos de los Apóstoles hoy más que nunca tiene que leerse más repetidamente, más frecuentemente. Los Hechos de los Apóstoles nos revelan cuál era el secreto para ese crecimiento explosivo. Porque no solamente nos da una historia antigua muy bonita, sino que nos da el modelo de lo que la iglesia debería de ser el día de hoy. Es decir, que el ADN de la iglesia de los apóstoles es como si fuera el ADN de la iglesia del tiempo de hoy. Entonces sí, necesitamos leer los Hechos de los Apóstoles de nuevo y darnos cuenta cómo era que la iglesia debería, o cómo es que la iglesia debería de verse el día de hoy. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Bueno, encontramos en Hechos de los Apóstoles que comienza en el mismo escenario en cómo termina el Evangelio de Lucas. Debemos de saber también que el autor de Hechos de los Apóstoles es el mismo autor del Evangelio de San Lucas. Por eso es que termina en ese escenario, el mismo escenario en el que termina el Evangelio de Lucas, es el mismo escenario en el que comienza Hechos de los Apóstoles. Vemos al Señor Jesús resucitado de la muerte y justo antes de que Él ascienda al cielo, da sus últimas instrucciones a sus apóstoles. Por supuesto, estas son palabras muy importantes. Son las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Y le da a sus apóstoles un gran encargo. Y les dice, vayan y proclamen el evangelio a todo el mundo. Y después les dice algo muy sorprendente. Les dice, esperen. Él les dice, vayan, pero luego inmediatamente les dice, esperen. Esperen a que ustedes sean cubiertos con poder de lo alto. Lo que dice al final del Evangelio de Lucas y lo dice de nuevo al inicio de los Hechos de los Apóstoles. Quédense en la ciudad
hasta que ustedes queden bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué tan importantes e increíbles son estas palabras de Jesús? Vayan a evangelizar el mundo entero, pero esperen, todavía no vayan hasta que sean cubiertos con el poder de lo alto. Entonces, yo creo que, bueno, yo me imagino que algunos de ustedes, si no es que todos, tienen en su iglesia algún trabajo pastoral, en sus parroquias, tienen quizá alguna responsabilidad de evangelizar. Y el Señor Jesús nos da este encargo y nos dice, vayan a evangelizar. Pero inmediatamente dice, espera, no vayas todavía hasta que quedes cubierta, hasta que quedes cubierto, hasta que seas bautizado con el poder de lo alto. Tenemos que recordar estas palabras de Jesús, porque qué tan fácil es para nosotros olvidar. Se nos olvida todo, se nos olvida incluso hasta lo que comimos esta mañana, ¿no? Lo que comimos el día de ayer. Somos muy buenos para olvidar. Nosotros en las iglesias formulamos nuestros planes, establecemos programas, decidimos nuestras estrategias misioneras, creamos programas, proyectos en la pastoral, en la parroquia, en las actividades, establecemos las metas, los objetivos, los alcances, las herramientas. Y hasta después entonces le pedimos al Señor que venga y bendiga todo lo que ya hemos planeado. Y sin embargo, esto es opuesto a lo que dijo Jesús. Él dijo, esperen, porque si no, ustedes intentarían hacer una tarea divina con las propias fuerzas humanas. Y yo creo que eso llevaría a muchas frustraciones. Y creo que el día de hoy hay muchas frustraciones en la iglesia. Pero bueno, vayamos a ver un poco más de cerca lo que Jesús dice en Hechos de los Apóstoles. Él dice, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser bautizados en el Espíritu Santo? Miren, la palabra bautismo, antes de que se convirtiera en una palabra cristiana en los sacramentos, era una palabra común y ordinaria en el mundo griego. Y significa simplemente ser sumergidos en agua, o ser mojados, o ser tocados, o ser empapados con agua. Juan el Bautista lo que hacía era empujar y sumergir a la gente en el río Jordán. Entonces, lo que pasó es que la gente empezó a llamar a Juan como Juan el que sumerge, Juan el que empapa, Juan el que bautiza, ¿no? La gente lo empezó a llamar Juan el Bautista, pero lo que significaba era simplemente Juan el que sumerge. Y Juan profetizó y dijo, yo los sumerjo a ustedes dentro del agua, pero viene uno que los sumergirá a ustedes en el Espíritu de Dios. Y para entender esa palabra de sumergimiento o sumergirse en el Espíritu de Dios, podemos mirar, por ejemplo, una receta que sobrevive del mundo antiguo y que aquí en Estados Unidos es muy común. Es una receta para hacer pepinillos curtidos, los famosos pickles que se le ponen a las hamburguesas. Y desde el siglo II antes de Cristo ya existía esa receta. Y dice, tienes que tomar los pepinillos, los pones por un tiempo en agua hirviendo y después los bautizas en vinagre, es decir, los sumerges en vinagre. Entonces, la pregunta es, si yo tomo estos pepinillos, luego los lavo obviamente y los pongo en agua hirviendo por unos momentos y después los sumerjo en vinagre y los saco inmediatamente, ¿ya tengo pepinillos encurtidos? Ciertamente que no. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener pepinillos encurtidos?
sumergirlos en el vinagre y dejarlos ahí hasta que empiecen a saber como pepinillos curtidos. Quizá una de las preguntas que nosotros deberíamos formularnos es si alguno de nosotros, alguno de ustedes, quiere tener sabor del Espíritu Santo. Entonces tienen que sumergirse en el Espíritu Santo y permanecer ahí hasta que tengan sabor, olor a Espíritu Santo. Eso era lo que significaba la promesa de Jesús. Él dijo, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver lo que le pasa al mismo Jesús cuando fue bautizado por Juan. El bautismo de Jesús fue al inicio de su ministerio público. Bueno, de hecho, antes de su ministerio público, antes de que Jesús predicara, antes de que Jesús hiciera las sanaciones, antes de que Jesús expulsara demonios, antes de que Jesús hiciera milagros, antes de la aparición pública de Jesús, Jesús fue a Juan para ser bautizado. Entonces, pues Juan estaba sorprendido, ¿no? Y él decía, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado? Soy yo quien tiene que recibir ese bautismo. Y eso es porque, bueno, ustedes saben que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de conversión. Entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿acaso Jesús tenía que arrepentirse? ¿Acaso Jesús tenía que convertirse? Nosotros sabemos, y es lo que confesamos, ¿no? Que Jesús asumió la condición humana menos en el pecado. Es decir, que Jesús no tuvo pecado. Entonces, ¿por qué él vino a Juan para ser bautizado si él no tenía pecado? ¿Por qué vino a Juan para ser bautizado si no tenía que convertirse? Por eso es que era una sorpresa para Juan. Entonces, nosotros podemos ver en el bautismo de Jesús que ese fue el momento del sí absoluto de Jesús para el plan de Dios Padre, de que Él tendría que ser contado entre los pecadores, que Él tendría que estar totalmente identificado con los pecadores, que Él tendría que estar en solidaridad con los pecadores. Para que Jesús fuera bautizado con ese bautismo, significó que Él tenía que ir a la cruz. Entonces el bautismo de Jesús no fue un bautismo de conversión, no fue un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Jesús fue un acto total de obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese bautismo? Bueno, Jesús, dice el Evangelio, que Jesús salió del agua. ¿Y qué pasó después? Nos dice que el cielo fue abierto y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces ahora Jesús no es solo bautizado en agua, sino también que ahora es bautizado con el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Jesús no es bautizado en su, es decir, que en su naturaleza humana, Jesús está lleno del Espíritu Santo. Es también interesante que dice el Evangelio que en el momento en el que Jesús fue bautizado, cuando es inmediatamente que él salió del agua, el cielo quedó abierto. Y lo sorprendente de este Evangelio es que jamás o no dice que el cielo se volvió a cerrar. Quiere decir que Jesús vivió bajo un cielo abierto, que él tuvo todo el acceso a las bendiciones del cielo, porque su misión de Jesús era traer el cielo a la tierra. Y ese es el modelo para nosotros. Algo que es muy importante darse cuenta es que desde ese día en adelante y no antes, que Jesús comenzó su ministerio con poder. Por eso dice que el Evangelio dice que él quedó lleno del Espíritu Santo para ir a Galilea.
Y fue un ministerio de sanar a los enfermos, liberando a los cautivos, expulsando a los demonios, proclamando el año de la misericordia. No fue antes, sino después de que él quedó lleno del Espíritu Santo. Él es Dios y escogió vivir como hombre dependiendo del Espíritu Santo, porque ese sería el modelo para nosotros. Y lo más interesante para nosotros cristianos, para nosotros los bautizados, es que en Jesús nosotros tenemos un cielo abierto. Y lo que pasó después de su bautismo es que él fue al desierto, resistió las tentaciones de Satanás y después fue a la sinagoga de Nazaret. Entonces se le dio, cuando él asistió a la sinagoga, se le pasó el rollo del profeta Isaías. Entonces Jesús toma el rollo, lo abre el pasaje. Y entonces él lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Es decir, Jesús está hablando de lo que había pasado unos días antes en su bautismo, que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirlo, para empoderarlo en su misión. Entonces, él después explica su misión. Dice, Él me ha enviado para proclamar la buena nueva a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos y dejar a los oprimidos en libertad. Jesús nos está dando aquí lo que es el centro de su misión. La misión de Jesús es estar ungido por el Espíritu Santo. La misión de Jesús es estar lleno del Espíritu Santo. La misión de Jesús es estar empoderado por el Espíritu Santo para que Él pueda ir a esos lugares oscuros donde hay opresión por el pecado, donde hay heridas humanas, donde hay enfermedades, donde hay cegueras, donde hay opresión y miseria, y demostrar con hechos la gloriosa verdad del Evangelio. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque el Evangelio va acompañada de estas señales poderosas de Jesús. Jesús nos está mostrando aquí de que el Evangelio es buena noticia porque tiene poder. El Evangelio sin ese poder no es una buena noticia, pero es buena noticia porque viene con poder. Y de hecho cumple con lo que es anunciado. Bueno, solamente piensen en este ejemplo. Imagínense ustedes que yo voy a una prisión que está bajo la tierra y que en esa prisión está llena de personas encadenadas. Y esas personas se encuentran miserables y esas personas están encadenadas por años y están llenos de enojo, están en la oscuridad y están absolutamente miserables, están absolutamente tristes, están absolutamente en una realidad totalmente oscura, están en una situación muy, muy difícil. Entonces, imagínense que yo como evangelizador o yo como persona que quiero llevar una buena noticia, voy a esta prisión y les digo, hey, hola a todo mundo, les traigo buenas noticias. Y les empiezo a proclamar y les digo, hay un Salvador que viene a abrirles a ustedes la puerta para dejarlos ir libre. Hay un Salvador que viene a desencadenarlos. Hay un Salvador que viene a liberarlos. Ok, nada más quería que supieran eso, que pasen todos un bonito día. Esa no es una buena noticia porque no tiene poder. Y Jesús está diciendo en ese pasaje de Isaías que él dice, no, he venido no solo a dar un bonito mensaje a la gente, he venido no solamente a predicar palabras con sentido. Él dice, no he venido a dar un mensaje dulce. Él dice, he venido de hecho a deshacer el poder del pecado. He venido de hecho a dar victoria sobre el dominio de la oscuridad. Y de hecho, he venido a llevar a la gente a la plenitud de vida y de libertad. Esa es mi misión. Esa es mi misión en el poder del Espíritu Santo.
Hay algo más en este pasaje que es importante. Jesús está atribuyendo toda esta gran obra que él está haciendo no a su naturaleza divina como hijo de Dios, sino a la unción del Espíritu Santo en su naturaleza humana. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y aquí es donde nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué nosotros como cristianos que recibimos el Espíritu Santo como Él, eso es importante o por qué debería de ser fundamental para nosotros? Bueno, pues es muy sencillo, es porque Jesús es el modelo para nosotros. Eso significa que eso pertenece a la esencia de la vida cristiana, que cada uno de nosotros podemos ser ungidos con el poder del Espíritu Santo para una misión que se le parece como a la misión de Jesús: proclamar el Evangelio en palabras y demostrar visiblemente que esas palabras son verdad por las grandes obras que Él hace a través de nosotros. Por eso yo creo que este es un gran privilegio increíble que nosotros tenemos como apóstoles de Jesús, como hijos de la iglesia, como miembros de la iglesia. O como San Pablo dice, el reino de Dios no se trata solamente de hablar, sino de poder. El mundo de hoy necesita más que nunca apóstoles de Jesús. Si volvemos a los Hechos de los Apóstoles, donde Jesús está dando sus últimas instrucciones finales, y donde Él les dice, esperen hasta que ustedes sean bautizados con el poder del Espíritu Santo. Mientras Él está diciendo estas palabras, mientras Él los está mirando, Él está ascendiendo al cielo y sube entre las nubes. Y ellos están mirando entre las nubes. Y entonces los apóstoles ven a dos hombres parados ahí, junto a ese momento. Y dice, ¿no? Esos dos hombres están preguntando y dice, ¿qué hacen ustedes ahí mirando al cielo? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quiénes eran esos dos hombres? Quizá algunos saben. Bueno, la mayoría dice que son unos ángeles. Pero yo creo que es algo diferente. Yo creo que el Evangelio de San Lucas nos da algunas pistas. Piensen, por ejemplo, si recuerdan ustedes, ¿cuándo fue la última vez que Jesús fue visto en una nube? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús, en el Evangelio de San Lucas, fue aparecido entre las nubes? Si alguno de ustedes recuerda, yo sé que sí. Fue en el momento de la transfiguración. ¿Y qué dice el Evangelio de San Lucas? ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? El Evangelio de San Lucas dice que al lado de Jesús, mientras sus ropas resplandecían de una blancura que es imposible lograr en esa tierra, estaba junto a él Moisés y Elías. Y probablemente esos dos hombres podrían haber sido también quienes aparecieron cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. ¿Y por qué yo pienso esto? Quizá será porque, bueno, ustedes saben, Moisés fue un gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Hizo grandes maravillas, grandes prodigios, grandes señales. Y Moisés tenía un joven discípulo que lo seguía y aprendió de él. Y antes de que Moisés muriera, Moisés puso sus manos sobre su discípulo para que recibiera su espíritu, para que el discípulo recibiera el espíritu de Moisés. ¿Quién era ese discípulo? Era Josué. Entonces Josué comenzó a hacer todas las cosas que Moisés había hecho, porque él aprendió de su maestro. Pensemos ahora un poco en Elías. Elías también fue un gran profeta.
llamó al pueblo de Israel a la conversión. Él llamaba a que se convirtiera el pueblo de Dios al Señor. Y también entonces tenía un joven discípulo que lo acompañó y también aprendió de él. ¿Quién era ese discípulo? Era Eliseo. Entonces Elías estaba por ser llevado al cielo. Recuerden que Elías, según la tradición, pues Elías no murió, sino que Elías fue arrebatado hacia el cielo. Entonces, antes de que Elías fuese llevado al cielo, le dijo a Eliseo: estoy casi por apartarme de ti. Pídeme lo que quieras antes de que me vaya. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que Elías pidió? Lo que Eliseo le pidió a Elías. Eliseo le dijo a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, en Israel la doble porción era el monto de la herencia que el hijo mayor recibiría una vez que el padre muriera. Entonces, Eliseo lo que le estaba pidiendo a Elías, o lo que Eliseo le estaba diciendo a Elías, era como si le estuviera diciendo: yo quiero ser como tú, o yo quiero ser como tu hijo mayor. Quiero hacer lo que tú haces, quiero asemejarme a ti. ¿Y recuerdan lo que Elías respondió? Elías le dijo: lo que tú quieres no es nada sencillo. Él le dijo: voy a ser llevado, voy a ser arrebatado, pero antes, cuando yo sea llevado, si tú logras verme, si tú percibes en el momento en el que en el que me estoy yendo, tú vas a recibir eso que estás pidiendo. Y si no, pues no. ¿Y qué fue lo que pasó? Eliseo vio cuando Elías estaba subiendo. Y él sabía que iba a recibir la doble porción, el espíritu de Elías. Y entonces algo muy importante pasó. Él tomó un riesgo en la fe. Él agarró el manto de Elías. Recuerden que el manto de Elías se cayó. El manto de Elías había caído mientras él estaba ascendiendo. Él lo enrolló y entonces sacudió el río Jordán, así como había visto a Elías hacerlo. Y en ese momento el agua se separó y pudo caminar por en medio. Entonces los profetas de Baal y que estaban ahí, empezaron a decir: mira, Eliseo tiene realmente el espíritu de Elías. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, no? Pues tenemos que regresar un poco a lo que Jesús dice antes de morir. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, le dice Jesús a sus discípulos: voy a ser quitado de ustedes, pero pídanme lo que ustedes quieran. Y aquí es donde nosotros nos deberíamos de preguntar un poco: ¿qué es lo que ustedes creen que Jesús quería que le pidieran sus discípulos? Seguramente, como pasó con Moisés y como pasó con Elías, él quería que le pidieran una doble porción de su espíritu, que ellos fueran sus hijos, o que ellos fueran como sus herederos. Y de hecho, en algunas partes del Evangelio Jesús se refiere a ellos así, como hijitos, ¿no? Entonces Jesús seguramente lo que quería que le pidieran sus discípulos era la doble porción de su espíritu, que todos fueran como él. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús es apartado, fíjense qué interesante, cuando Jesús es llevado, cuando Jesús está subiendo al cielo, los discípulos fueron capaces de ver a Jesús mientras él ascendía y desapareció entre las nubes. Los discípulos pudieron ver a Jesús. Ese es un signo muy poderoso. Era el signo de que ellos verdaderamente iban a recibir el mismo espíritu de Jesús, la promesa que Jesús había hecho, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se convierte en un gran regalo para la iglesia, para que ellos puedan hacer las mismas cosas que él hizo, para que ellos proclamen las buenas noticias del Evangelio, no solamente con palabras bonitas, sino también con obras y con poder. Entonces, pues ellos recibieron esa promesa, y esa promesa es cumplida en el siguiente capítulo, ¿no? Donde nosotros podemos ver qué pasó en el día de Pentecostés.
En el día de Pentecostés nos dice que la casa estaba llena de un gran viento y aparecieron como unas lenguas de fuego. Entonces los 100 discípulos que estaban ahí, hombres y mujeres, y entre ellos la madre de Jesús estaba ahí, y los 12 discípulos, todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de quedar llenos del Espíritu Santo? Bueno, es realmente San Pablo quien nos ayuda a entender qué significa eso. San Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ellos fueron llenados con el conocimiento del amor del Padre, en un modo que los cambió permanentemente, en un modo que los cambió fundamentalmente, en una manera que los había cambiado, que cambió sus corazones de piedra en corazones de carne, en una manera que ellos jamás podrían olvidar. Ellos fueron sumergidos en el amor del Padre, ellos fueron bautizados en el amor del Padre. ¿Y qué fue la primera cosa que pasó después de eso? Bueno, ellos empezaron a alabar al Señor, ellos empezaron a gritar sus oraciones, ellos empezaron a evangelizar, ellos empezaron a proclamar la buena noticia. Piensen un poco, por ejemplo, en el cambio de Pedro. Particularmente, el cambio de Pedro es increíble. Antes de Pentecostés, Pedro era un discípulo de Jesús, ciertamente. Él amaba a Jesús, estaba siguiendo a Jesús y trataba de entender a Jesús. Especialmente cuando Jesús decía: mi misión es sufrir y morir. Tengo que ser llevado a los tribunales. Y se acuerdan lo que decía Pedro. Pedro le decía: no, Señor, no hables acerca del sufrimiento. Eso no tiene ningún sentido. Entonces después Pedro, enorgullecido, dice: no, oh señores, aunque tenga que morir contigo, ¿no? Jamás te negaré. Entonces Jesús le dice: ¿de verdad? Bueno, pues antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y el Pedro, antes del Pentecostés, era un Pedro miedoso, era un Pedro que estaba escondido. Y ante uno de los sumos sacerdotes, pues Pedro negó al Señor. Ese es el Pedro del pre-Pentecostés. Pero ¿qué pasa después que es bautizado en el Espíritu Santo? El amor de Dios está encendido en él. El amor de Dios él fue sumergido en el amor del Padre. Fue entonces cuando él entendió el plan de Dios, que el Mesías tenía que haber sido crucificado para después resucitar. Entonces, pues ya su miedo se ha ido y el amor de Dios está encendido y tiene que decirle a todo el mundo. Ya no le importa a Pedro si iba a ser maltratado o asesinado, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y con gozo. Ahora finalmente, pues es tiempo de ir. Ya no es tiempo de esperar. Ahora ellos están arropados con el poder del Espíritu Santo. Déjenme cambiar aquí la diapositiva, me quedé ahí trabado. Ahora es tiempo de ir, ya no es tiempo de esperar. Ahora que han sido empoderados ellos con el poder de lo alto, con ese divino poder pueden ir a proclamar las buenas noticias, con los dones del Espíritu Santo, con sanaciones e incluso con el martirio, con persecuciones. Ahora ellos tienen el poder que necesitan. De hecho, hay un canto, quizá ustedes lo han escuchado, ¿no? Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice: no era la sombra, es que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, pues estamos en un tiempo tan único en la historia de la iglesia. Ese tiempo para nosotros es el tiempo de vivir un nuevo Pentecostés. Y no me estoy refiriendo únicamente al Pentecostés de la liturgia de la iglesia. No solamente me refiero a ser sumergidos en el Espíritu Santo sacramentalmente, sino ser sumergidos en el conocimiento del amor del Padre. No solamente el bautismo sacramental,
sino la experiencia del conocimiento del amor del Padre. Nosotros necesitamos ser empapados si queremos proclamar las buenas noticias, si queremos realizar las obras y los prodigios, y sobre todo proclamar que Jesús es un Jesús vivo. Esa proclamación, si nosotros queremos hacerla con poder, necesitamos ser sumergidos en el conocimiento del amor del Padre. Y bueno, pues en este momento de la historia, quizá nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo poder hacer frente a este tsunami de secularismo que había hablado al inicio? Y esa respuesta, yo creo que esa respuesta de hacerle frente a este tsunami de secularismo es a través o con un tsunami del Espíritu Santo. Entonces, pues nosotros deberíamos de comenzar aquí, ¿no? Deberíamos nosotros de poder tener esa experiencia de ser sumergidos en el amor, el conocimiento del amor de Dios Padre. Nosotros como cristianos tenemos ese gran regalo que Dios depositó a su iglesia. Tenemos nosotros esa oportunidad de ser sumergidos en el conocimiento del amor de Dios Padre, que no es lo mismo ser bautizados sacramentalmente, sino también necesitamos tener la experiencia de Jesús resucitado en nuestras vidas. Y tenemos que comenzar, si queremos nosotros realizar esta nueva evangelización, si queremos nosotros comprometernos con el proyecto del amor de Dios Padre, si queremos nosotros contagiar a otros en nuestra fe, necesitamos ser sumergidos en este regalo tan precioso que se llama Espíritu Santo, y que a veces nosotros pues lo desconocemos. A veces nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, no sabemos que se puede proclamar el Evangelio no solamente con palabras, sino también con obras. No solamente proclamar por proclamar, sino proclamar con poder, con las señales que acompañarán nuestra proclamación, nuestra misión, a la manera en como lo hizo Jesús. Entonces, me gustaría que pudiéramos ir cerrando este tema, ¿verdad? Con un canto que a mí me parece que es muy idóneo para ese momento. Voy a poner un canto para ir terminando nuestra temática. Aquí está. Si tienen la oportunidad de hacer esto como una pequeña oración, pues sería muy bueno hacerlo. Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Espíritu, ven y llena hoy
Quizá alguno de nosotros pudiese preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser bautizados en el conocimiento del amor de Dios Padre? ¿Cómo nosotros podemos ser sumergidos en ese amor? ¿Cómo nosotros podemos ser bautizados? Y yo podría responder de la siguiente manera, ¿no? Que Dios se sirve de diferentes circunstancias, de diferentes recursos, de diferentes modos en cómo nosotros podemos tener este encuentro con Dios Padre, pero de manera particular con el Espíritu Santo. Dios se sirve de diferentes recursos. Por ejemplo, cualquier retiro espiritual es muy bueno y hay muchos movimientos en la iglesia. Hay desde cursillos de cristiandad, hay movimientos como el de Juan 23, Emaús, la búsqueda, que nosotros pudiésemos tener esa oportunidad de querer ser sumergidos en su amor, o simplemente a través de la oración, incluso hasta asistir a una adoración, a una hora santa. Dios puede sumergirnos ahí si nosotros abrimos nuestra vida a este regalo que es para nosotros la iglesia y que se llama Espíritu Santo. Así que cuando ustedes se enteren de algún retiro, no pierdan la oportunidad para asistir, no pierdan la oportunidad para dejarse empoderar del Espíritu Santo. Y es de esa manera es como nosotros vamos a ir conociendo el amor de Dios Padre y vamos a ser bautizados en ese poder que se llama Espíritu Santo. Bueno, me gustaría cerrar esta participación de mi parte con una pequeña oración que vamos a hacer en este momento, con este canto.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. 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 Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Espíritu Santo, Espíritu de Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar con una oración. Espíritu Santo, te invitamos a que vengas. No tenemos miedo de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestros vacíos, de nuestra nada, porque todo lo que necesitamos eres tú. Por eso estamos aquí como en el cenáculo, todos juntos con María, la Madre de Jesús. Te invitamos que vengas, ven con tu río de gracia, ven con tu poder, ven con tus dones, llénanos, inúndanos, ilumínanos. Te decimos sí a ti. Haz lo que tú quieras en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Raúl. Presentas a esta persona desconocida de la Santísima Trinidad, que también llevamos como tarea en nuestra congregación, en nuestro carisma, el darla a conocer, el hablarle, el orar con ella, el inspirar a otros a esta persona. Vamos a abrir un momento, si te parece, para saber si las personas tienen comentarios, preguntas, el compartir de alguna experiencia también, para que lo podamos hacer en este momento. Ya hay varios comentarios en el chat sobre la buena charla que has compartido de una manera sencilla y enriquecedora. Entonces, está abierta la participación. Quien quiera hacer una pregunta, lo puede hacer. Aquí ya está Virgelia, que levantó su mano. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Quieres compartir algo? Quizá algún testimonio. Igualmente, claro. Solamente le quiero dar las gracias al Padre Raúl por este gran tema, porque
muchas palabras de las que dijo él hoy. Es curiosamente que en los ejercicios que estamos llevando, muchas de esas palabras salieron ahí en mis ejercicios. Y es cuando Dios dice que Él quiere poner miel, no en la roca, sino en nuestro corazón, porque a veces nos endurecemos mucho, ¿verdad? El corazón y no dejamos entrar esa gracia amorosa de Dios en nuestras vidas, que Él quiere sanarnos, ¿verdad? Y que por medio del Espíritu Santo, pues es aclamándolo y aclamándolo, Padre, más que todo, y pidiéndole su gracia, sus dones de sabiduría y fortaleza, y pues que Él nos siga llevando adelante en esta gran obra de evangelización a través de esta gran familia misionera. Gracias. Gracias a ti, Virgelia. Quiero invitar también, porque el día de hoy, que es algo que no había sucedido, hay varios papás y mamás de jovencitos que van a ser confirmados pronto en nuestra misión en Santa María. Y una catequista les dejó la tarea de estar aquí el día de hoy y aprender sobre el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes quisiera preguntar algo, compartir algo, alguna clarificación que hacer, pues lo pueden hacer en este momento. Aquí está el Padre Raúl, con todo gusto puede hablarles del Espíritu Santo. Sonia levantó su mano, que está con 2 personas más. Quien guste, adelante. Sí, buenas noches a todos. Para mí siempre ha sido así como que una parte muy, muy triste ver que hay mucha gente que no ve al Espíritu Santo como Dios también. De hecho, dicen que el Espíritu Santo pues no es nada, solamente la palomita, ¿no? Sin embargo, yo en muchas ocasiones siempre acudo y le digo, Señor, envíame tu Espíritu para que me llene de sus dones y pueda yo hacer mi trabajo como se debe, o para que pueda yo guiar a mis hijos como se debe. Y gracias a Dios creo que hasta ahorita el Espíritu Santo pues siempre me ilumina. Muy bien, Sonia. Gracias por compartir de tu experiencia del Espíritu Santo. Everlides Cuevas, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí el Espíritu Santo, gracias hermano Raúl, primero que todo, hermano el padre, como yo lo conocía como hermano, se me olvida que ya es padre. Por compartir ese tema es muy importante, y para mí el Espíritu Santo es el amor de Dios hacia el Padre, hacia el Hijo, perdón, el amor de Dios del Padre a su Hijo. Es tan importante el Espíritu Santo en la vida de nosotros porque es ahí donde experimentamos el amor en todos los sentidos, porque Él nos enseña, nos consuela, Él nos guía, Él nos hace hacer cosas que de pronto a veces no nos atrevemos a hacer. De hecho, para poder compartir la palabra, para poder evangelizar, tenemos que simplemente llamarlo a Él, porque Él es el amor. O sea, para mí encierra todo, es el amor de Dios hacia nosotros, que nos envía a través del Espíritu Santo. Y pues, sí, muy importante tenerlo en nuestras vidas, y pues hablar mucho de ese tema es para poderlo compartir con nuestros hermanos, que de pronto algunos no tienen el conocimiento de cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Gracias, Everlides Cuevas, por tu compartir. A Marta Austria, ¿querías compartir algo? Adelante. Gracias. Sí, padre. Buenas noches. Pues, el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, y yo creo que pues la invitación que nos hace el Padre con la charla es recordar, motivarnos, y que siempre en cada actividad que tengamos, incluso dijo, algunos de ustedes tienen alguna acción pastoral, a lo mejor otros no la tenemos, pero en todo momento, y yo creo que desde la mañana que damos gracias a Dios por haber amanecido en el día, pues que quede la invitación para decirle, Señor, envíame, porque en este momento pues le estamos hablando de manera personal. Envíame tu espíritu para conducirme hoy con sus dones, con sabiduría, con amor, con gusto por las cosas de Dios, por el amor a mi prójimo, a los demás, y que cada actividad que haga, la haga con sabiduría, con fortaleza, con temor de Dios, que nos llenemos, nos empapemos pues de esos dones que el Señor nos regala, y que nos regala gratuitamente, fácilmente. Todo está que nosotros se lo pidamos. Si no le pedimos, pues Él no nos va a dar. Entonces yo creo que con la charla del Padre nos invita a motivarnos para pedirle al Señor en cada momento, siempre, en toda actividad, y siempre que empecemos una acción, una tarea, un proyecto, una actividad familiar, ya sea en la iglesia o en la comunidad, pues pedirle al Señor que nos envíe su espíritu para que hagamos eso con ese amor, con ese servicio de verdad, con esa entrega, con ese gusto por hacer las cosas, y sobre todo obedeciendo a la voluntad del Señor, a donde Él nos quiera llevar, como Él quiera que hagamos las cosas, en beneficio, en pro, pues de la humanidad, de nuestros hermanos, y por consiguiente del mismo Señor. Yo le diré, a veces en la misa que ayudamos un poquito, cuando toca, no hay quien toque la campana cuando se va a hacer la consagración, que se toca 3 veces, ¿no? Entonces yo la toco muy poco. Cuando no está la compañera que la toca, me dice, Marta, toca. Y cuando me va a tocar, de verdad, Padre, pido al Espíritu Santo, ilumíname para que lo haga preciso en el momento, espacio, tiempo. Y pues sí, como dijo la señora Sonia, uno le pide al Señor y el Señor envía su espíritu en uno. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar, siempre nos escucha. Entonces, pues qué bonita charla y qué bonita motivación, y que se nos quede y nos llevamos siempre eso, ¿no? A veces hasta con palabras sencillas. Simplemente un ven Espíritu Santo, a lo mejor algo tan sencillo, llena los corazones o llena mi corazón en este momento y ayúdame, guíame, ilumíname. Y pues esa es mi experiencia y mi opinión, Padre. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. En el chat soy la pregunta: ¿qué hacer con las personas que se han alejado de Dios con la pandemia? Muchas personas ya no volvieron a las comunidades de fe. Bueno, yo diría que, bueno, nuestro fundador, el padre Tomás Agustín Judge, nos dice que antes de que nosotros iniciemos cualquier obra, sea lo que sea que querramos hacer, debemos nosotros de atraer primero al Espíritu Santo. Y como decía yo hace rato, que a veces pretendemos hacer una tarea divina con nuestras fuerzas humanas, yo diría que para poder hacer una evangelización o una nueva reevangelización o la nueva evangelización a los que ya han sido bautizados y que han dejado la Iglesia Católica, antes nosotros de ir a evangelizar necesitamos ser sumergidos con el poder de lo alto. Recuerden que Jesús nos dice, vayan por todo el mundo, y luego nos esperen, todavía no vayan, hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. Por eso es muy importante que nosotros siempre atraigamos el Espíritu Santo y que seamos sumergidos en el conocimiento del amor de Dios Padre a través de diferentes circunstancias,
desde retiros, desde momentos de oración. Quizá alguno de ustedes tendrá la experiencia de participar de alguna oración de sanación. Poder invitar a esas personas y de manera particular, pues, orando por ellas. Pero para poder ir, tenemos que esperar y ser sumergidos si queremos que la obra de Jesús sea una obra exitosa y llena de poder del Espíritu Santo. Sonia, ¿quieres compartir o preguntar algo? Bueno, en este caso nosotros vamos a ser padrinos ahora en la confirmación de nuestra niña Vale. Y yo creo que este tema fue así como, pues como mandado a hacer, ¿no? Porque precisamente la confirmación implica eso, confirmar nuestra fe en Dios, pero no solo quedarse ahí en decir, ah, sí creo, sino en cumplir pues el mandato que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó de evangelizar, de compartir esa misión salvífica de los hermanos, en donde cada uno de nosotros somos un pequeño granito de arena. Y que como bien lo decía el Padre, para poder acompañar al otro en su transformación, para poder hacer un cambio, para contribuir a la salvación de la humanidad, también necesitamos primero cambiar nosotros, cambiar esas actitudes malas, aquellos hábitos que no nos dejan acercarnos a Dios, y entonces sí, empezarnos a llenar, empezarnos a vaciar de todas cosas y llenarnos del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión salvífica. Nosotros tenemos o asistimos a escuela de pastoral y nunca le habíamos, aunque habíamos visto la figura del Espíritu Santo, yo creo que nunca le habíamos tomado tanta fuerza o tanta importancia hasta el 11º año, cuando estudiamos eso, pneumatología. Y entonces ahí vimos la trascendencia del Espíritu Santo, lo que nos deja. Y para mí fue un renovar mi fe, un volver a cimentarla todavía más y tener de verdad esas ganas de decir, tengo que salir de mi rincón y esto que ya, lo mucho o poquito que ya sé, compartirlo con los demás. Y ciertamente, como dicen los hermanos, el juntar a la gente para escuchar la palabra de Dios, para orar, es un momento bien difícil, porque todo el mundo está sumergido en el trabajo, en los intereses económicos, en la diversión, en que ahorita quieren salir después de tanto encierro, y siento que no voltean como a ver a Dios. Entonces nos decían en la reunión para empezar nuestro nuevo ciclo, hay que pedir mucho al Espíritu Santo para que esa emoción con la que nosotros ya conocemos a Dios, se la logremos transmitir al hermano y sienta la curiosidad de acercarse a Dios. Y finalmente en nuestro servicio, nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos dé siempre prudencia para hablar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de dirigirnos a los demás, a decir las palabras correctas al momento de transmitir el Evangelio para que sea Dios y el Espíritu Santo quienes den el mensaje, nosotros únicamente el medio. Pues gracias, hermanos, eso es todo. Gracias a ti. Una linda experiencia igualmente con relación al Espíritu Santo. Y también, pues me da mucho gusto que como laica, catequista quizá o miembro de la escuela de pastoral, tengas tú una formación sólida. Hablas de neumatología, que es la ciencia del espíritu justamente. Qué bueno que sigas creciendo y edificándote en el espíritu. Gracias. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar, compartir algo? Buenas tardes, padre. Adelante, Angélica. Pues me encantó el tema, muy fuerte y muy necesario porque hay veces que
que uno realmente no sabe cómo pedir ni cómo orar. Y a veces nos olvidamos de invocar el Espíritu Santo. Y ahorita me quedó algo tan claro lo que dijo el Padre, de que tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que llegue el amor de Dios a nuestro corazón. Porque sin el amor en nuestro corazón, pues no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque pues realmente sin el Espíritu Santo, humanamente a veces hacemos las cosas y nos equivocamos mucho, aunque estemos en la misma iglesia. Y pues qué bonita palabra que dijo de donde Él nos dice que esperemos a ir a evangelizar, primero llenarnos del Espíritu Santo. Y de verdad que me tocó muy fuerte este tema, porque realmente a veces queremos evangelizar y realmente no estamos dando bien el mensaje, no estamos hablando con el Espíritu Santo. Estamos hablando, a veces nos equivocamos y hablamos lo que pensamos, lo que a veces decimos y hacemos, no lo hacemos bien, porque no estamos empapados del Espíritu Santo, del amor de Dios. Y realmente, sí, qué importante, qué hermoso tema que dio. Muy hermoso, que realmente esto es lo más importante en el servicio. Lo que necesitamos tener para poder servir a los demás. Sanarnos de todo lo que traemos, los daños. Y al tener el Espíritu Santo, Él nos va a sanar, nos va a liberar y llenar de su amor de Dios para poder a salir a hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias, Padre. Era lo que quería compartir. Gracias a ti, Angélica. Gracias, Angélica. Y solamente me gustaría como hacer una pequeña observación. Creo que Angélica tiene mucha razón, ¿no? Cuando hace la afirmación de que tenemos que esperar. Y yo creo que esa espera no tiene que ser una espera pasiva, sino una espera activa, es decir, una búsqueda constante de ser sumergidos en el amor de Dios. Pero nosotros tenemos que dar ese paso en la fe y tenemos que hacer esa búsqueda constante. Y cuando nosotros buscamos, acuérdense lo que dice la palabra, ¿no? El que busca encuentra, el que toca se le abre. Y a través de cosas tan sencillas, desde sus comunidades, pequeñas comunidades, desde sus grupos parroquiales, en sus grupos de oración quizá, o a través de un retiro, como decía hace rato, de una hora santa. Dios se sirve de diferentes circunstancias para nosotros ser sumergidos en el conocimiento del amor del Padre. Pero no tenemos que esperar con los brazos cruzados a ver en qué momento vamos a ser bautizados. Tenemos que hacer una búsqueda activa, es una espera activa, es una búsqueda constante de ser sumergidos en el amor de Dios. Que así es como actúa el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros damos un paso en la fe. Porque cuando nosotros no damos ese paso, pues yo creo que no habrá poder que nos pueda mover, ¿no? Bueno, que Dios puede hacer todo, Él hace lo que quiere. Pero si nosotros damos ese paso en la fe, puede ser más eficaz. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. De verdad, muy enriquecedor su tema. Lina, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No se oye. A ver, habla, Lina. Tu micrófono ya está encendido. Pero ciertamente no te escuchamos. Algo estará con tu dispositivo pasando.
Ya se empieza a escuchar, sí. ¿Sí se escucha? Ahora sí, Lina, adelante. Ay, no se escucha. Sí, te escuchamos. Creo que tú no nos escuchas. ¿No se escucha? Sí, ¿Sí se te escucha? escuchamos. Ah, gracias. Primeramente, pues agradecerle a Dios por la presencia de la congregación en nosotros, la preocupación por la formación de los laicos. Y ciertamente, ¿no? Casi todos estamos acostumbrados a pedirle al Padre, al Hijo, pero al Espíritu Santo muy pocas veces, como persona del Espíritu Santo, pues nos olvidamos. Mas, sin embargo, en alguna ocasión comentábamos con los niños de la catequesis, ¿no? A veces hacemos la oración tan rápido que no nos damos cuenta qué es lo que pedimos o a quién le pedimos. Porque si vemos desde el persinado, ahí ya estamos invocando al Espíritu Santo, pero no nos damos cuenta y estamos tan metódicamente que invocamos a todo mundo menos al Espíritu. Y les digo, a ver, vamos a poner atención en el persinado y cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estamos hablando ahí del Dios Trino y ahí estamos invocando a la tercera persona. Porque sí, sobre todo para los niños, ¿no? Es muy difícil, si para nosotros, como adultos, a veces también nos entra la duda en el misterio de la Santísima Trinidad y el estar viendo a cada persona como un solo Dios, cuando hablamos del Espíritu, todavía nos cuesta trabajo, pues al niño, pero entonces yo les ponía el ejemplo ese del persinado, ¿no? Ahí estamos invocando ya al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tener que llevarlo a cabo en nuestra persona, tener que hacer que ese espíritu, pues, esté en nosotros. Para los pequeñitos, a veces ellos nos enseñan también mejor, ¿no? Acerca de esto, pero hoy la plática que han dado a mí me ha parecido excelente. De hecho, se hizo la invitación a los chicos que se van a confirmar el próximo sábado. Vi que nada más entraron como 2, pero se me salieron rápido. Porque ciertamente la providencia de Dios se hace presente en cualquier momento. Y esto deseamos, no tuvimos la oportunidad ahora de llevar a cabo el retiro que cada vez que se recibe el sacramento se hace, pero creo que esto ha caído del cielo. Voy a tratar de transmitir esto con los papás para que se lleven también ese fruto que hoy se lo han perdido. Muchas gracias, Padre Arturo, por esa preocupación. Gracias al Padre Raúl por darse su tiempo y estar con nosotros un rato. Gracias. Gracias a ti, Lina. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí, ya. Pues solamente quería comentarte que, como sabes, estas videoconferencias quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Y si no la pudieron ver papás, padrinos o los mismos confirmandos, pues la pueden ver posteriormente para que sea otra herramienta para ellos. Sí, muchas gracias, Padre. Mayela, ¿quieres compartir o preguntar algo? Sí, buenas tardes. Tristemente venía de trabajar y no alcancé a tener toda la plática, prestarle atención tal y cual era, porque venía manejando, iba saliendo, etcétera. Y wow, una plática llena de verdad del amor de Dios, muy interesante, porque por lo que pude percibir, totalmente explicándonos de qué manera es que el Santo Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. A mí me gusta mucho cuando empiezo mis momentos de oración, iniciar a invocar el Espíritu Santo. Cuando me empiezan a hablar de él hace añitos atrás, vi la importancia que era. No es fácil, y más que uno no tiene el hábito, y ante todo que no se habla mucho de él, no tienes el conocimiento.
Pero ya después, ves de qué manera el Espíritu Santo, al estarlo invocando, al hacer como estamos hablando un proyecto o iniciar algo, estarlo invocando para que sea Él quien te esté guiando, sea Él el que te tome de las manitas y sea Él el que esté obrando, aunque tú creas que vas por otro lado, Él mismo te inspira y sientes las inspiraciones ya cuando empiezas a ser como ese amigo de Él. Pero lo que yo he sentido en mi parte, que es totalmente sí necesario estarle invocando, estarlo invitando, porque como se dice, el Santo Espíritu es un caballero y empieza Él a habitar en ti, a veces aunque tú no lo esperes, no has visto que no lo has invocado en ciertos tiempo, ya se te viene a la mente, ya él está ahí como chiqueándose contigo, que lo invites y ya empieza esa amistad hermosa donde él mismo ya te va invitando a hacer a trabajar de una forma también, te va corrigiendo, te hace sentir mal cuando dices una grosería o eres muy duro con una persona, también te hace sentir mal. Creo que empieza esa transformación en el interior. Pero de verdad, de lo que percibí, lo que alcancé a escuchar con el padre Raúl, de lo que está diciendo, que no nomás es vivir con el Santo Espíritu, vivir de emociones, sino que hay que ponernos ya en práctica, hay que salir a evangelizar. Así es, padre Raúl, porque así es, ya no hay tiempo. La pandemia se ha llevado mucha gente. La pandemia le ha quitado la fe a mucha gente. La pandemia ha retirado mucha gente de nuestra iglesia. Y esto precisamente se están aprovechando las personas de otras creencias, las personas que vienen en sectas, que esto ha incrementado mucho. Y es cuando ahorita ya no puedes estar pasivo. Ahorita una de las personitas acaban de decir, la importancia que hablar al Espíritu Santo, del temor de Dios. Y yo cuando empecé a saber del Santo Espíritu, me enamoré mucho de ese don del temor de Dios, porque yo decía, pido fortaleza, sabiduría, pero también prudencia, pero ese temor de Dios, y para mí es parte de mis oraciones, porque si pido todo lo demás, pero no estoy pidiendo el temor de Dios, por Dios, qué fácil caemos en estarle ofendiendo, qué fácil caemos en hacer cosas y decimos, ay, yo estoy rezando, sé que fue el Espíritu Santo, y no, es nuestra humanidad, y qué fácil es echarle pues al amiguito la culpa, ¿verdad? y sí, pues qué a gusto es decirle, fuiste tú, pero no, es la realidad, fue nuestra humanidad. Entonces también no limitar al Espíritu Santo, invocarlo, y el Espíritu Santo tiene dones tremendos, extraordinarios. ¿Por qué lo limitamos? Que nos lo dé, lo necesitamos. Somos parte de Dios, de su cuerpo místico, entonces que saque todo nuestra podredumbre, todo lo que no le agrada para que Él venga a habitar en nosotros y nos utilice, especialmente quitando nuestros miedos, cuando ya te llama, pues está la transformación, el dejar muchas cosas y cosas que son parte de tu vida y te llama el cambio, y el cambio duele, el cambio te lleva a vivir de otra forma. Entonces, cuando realmente crees y sabes y estás en los dones del Espíritu Santo, que Él es tomando el control de tu vida, ese miedo que tenías antes, que ese miedo era un miedo donde te llevaba la angustia, ahora no. Ese miedo se convierte quizás hasta con gozo, quizás hasta con esperanza, y sabiendo que el Santo Espíritu se va a encargar de todo. ¿Por qué? Porque ahorita sí hay urgencia de salir a evangelizar, de lo poco que tenemos, darlo, porque lo veo. Y no es nosotros también estancarnos, es crecer, buscar,
¿Qué es lo que quiere Dios nuestro Señor? Tenemos bloqueos, tenemos problemas, tenemos nuestras heridas que traemos desde pequeños. Hay muchas obras en que el Espíritu Santo hace, que quiere sanar tu corazoncito, como usted dice, en retiros. Hay oraciones muy fuertes y hermosas que las haces ante el Santísimo y está Dios trabajando. Hay muchas formas. El ayuno es una manera de que el Santo Espíritu, donde tú estás liberándote del Santo Espíritu, ahí trabaja también. ¿Por qué? Porque en el ayuno estamos haciendo esa penitencia de no comer lo que nos gusta. Entonces ya empieza, pues yo siento que yo hago como chantaje, le digo a mi Señor, mira, estoy dejando, ay, me encantan los tacos. Y yo, ay, hoy es día de tacos, no los compré y los estoy ofreciendo de penitencia y necesito esto, algo por mis hijos, algo por alguien de la iglesia y chantajeándolos un poquito, el Espíritu Santo se convierte como ese aliado contigo, ese niñito. Y ya también, ahí está obrando. Pero sí es necesario hablarle como tu amiguito, así lo considero. Y ya empieza ese cambio donde Él te está dirigiendo. Y sí, es importante conocer más, no quedarnos con esta ignorancia. Y ahorita, Padre, qué lástima que no estuve presente tal y cual debe de ser. El andar corriendo no se puede prestar esa atención bien, pero gracias, Padre, gracias de todo corazón, porque lo necesitamos mucho. Necesitamos este estilo de crecimientos tan fuerte donde nos motiven y nos lleven a continuar creciendo, perseverando y amando a Dios nuestro Señor. Gracias, Dios me lo bendiga, Padre Raúl. Gracias. Gracias, Mayela. Gracias, Padre Arturo. Pues finalmente quiero leer el comentario que puso Ana Luisa Mejía. En el chat dice que es importante reconocer el poder del Espíritu Santo. Ahora me propongo firmemente buscarlo, sentirlo y dejar que se manifieste. Qué bien, Ana. Te felicito por eso. Y subí un documento en PDF que es una novena al Espíritu Santo de nuestros escritos, espiritualidad de los sacerdotes trinitarios y bueno, de la familia del cenáculo misionero, como la llamamos. Si es que lo pueden descargar, pues descárguenlo antes de que cerremos Zoom para que lo puedan tener. Y si no lo pueden hacer, porque a veces en los dispositivos del teléfono no se pueden descargar los PDFs, mándenos un correo electrónico o en los grupos de WhatsApp en los que están ustedes, pídanos esa oración y con mucho gusto se las hacemos llegar.